Elías tenía una gran necesidad de decirle a todo el pueblo: ven y invoquemos a Dios. Tenemos que acercarnos a Él. Y les único, pasas en momentos difíciles y hoy estás en momentos de bendición. Y Padre, gracias por todas las bendiciones que derramas sobre cada uno de tus hijos y sobre tu iglesia. Bendícenos, Señor. Habla que tu pueblo escucha la palabra de este día. Amén. La palabra de esta mañana es restaurando mi altar con Dios. Nuestra lectura bíblica está basada en el libro de los Reyes. Quiero decirte que el hombre necesita hoy más que nunca reedificar un altar. Un altar personal con Dios. Y el altar con Dios es un encuentro cara a cara con nuestro Hacedor. Lamentablemente muchas personas, quizás nosotros lo hemos dejado a un lado. El enemigo nos ha sembrado muchas veces, tal vez como iglesia en general, la idea de depender más del hombre que de Dios. El enemigo nos roba el tiempo para tener una relación íntima con Dios. Es por eso que esta mañana el Señor trae a mi vida que debemos restaurar nuestros altares de cada uno de nosotros. Tú eres una ofrenda especial delante de Dios. El hecho de estar orando aquí en la congregación no te va a invitar a que tú ores en casa de una manera personal. La palabra restaurar significa recuperar, recobrar, renovar o volver a poner algo en el estado que antes tú tenías y que hoy ya no tienes. La palabra del Señor nos muestra desde los orígenes que el hombre ha constituido un lugar de encuentro con nuestro Hacedor. Génesis 4:26 vemos la ilustración de su palabra cuando nos dice que desde el origen, desde el comienzo, los hombres empezaron a reconocer a Dios en todos sus caminos y levantaron un altar a Jehová. Algo interesante aquí es que ellos empezaron a invocar el nombre de Jehová. Dios no le había dicho al hombre que hiciera un altar. El hombre comenzó a hacerle un altar. Génesis 12:7 al 8 nos sigue diciendo que desde allí el altar empezó a convertirse en un lugar de encuentro con nuestro Dios. Tenemos a un primer hombre que fue llamado Noé. Noé edificó un altar a Dios y dice la palabra en Génesis 12, del 7 al 8, que el Señor percibió el olor grato del altar que Noé había edificado. Y era un altar, hermanos, donde se traía leña, se sacrificaba algún animal. Y miren la palabra que bonita es que el Señor empezó a percibir. Era un olor tan hermoso, tan fragante. Pero eso era un olor a través de los altares humanos. Hoy Dios nos va a enseñar que el altar es nuestro corazón. Es algo más hermoso que el Señor empieza a oler de nosotros cuando venimos como un sacrificio vivo delante de Él. Abraham también edificó un altar a Jehová porque Dios se le apareció en la tierra de Canaán. Y Dios empezó a bendecir a Abraham en una promesa de bendición. Quiero que entiendas que cada vez que Dios hablaba con las personas, es por eso que tú te vas a dar cuenta que en parte de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico y Números, el hombre siempre edificaba un altar en donde Dios obraba, en donde Dios hablaba. Y siempre ellos hacían altares, y esos altares eran para venir a adorar la presencia de Dios, porque Dios allí estuvo con ellos. Y así estuvo Abraham cuando vio a Dios, cuando Dios se
18:30. Elías tenía una gran necesidad de decirle a todo el pueblo: ven y invoquemos a Dios, tenemos que acercarnos a Él. Y le dio una encomienda: tenemos que arreglar el altar que hemos descuidado de Dios. Y el altar es algo precioso que ellos tenían que adornar, que tenían que mover de la presencia de nuestro Dios. Cuando tú vienes a Jehová en oración, cuando tú te inclinas a Dios, tú tienes que hacer que este altar sea un olor fragante delante del Señor. Tienes que empezar a embellecer ese altar. Y Dios en su palabra nos dice que Él escucha la oración del justo, pero el justo, la persona que está en constante comunicación con Dios, empieza a alabar y a orar y a honrar su nombre. No vas a empezar a pedir directamente los favores que tú quieres, vas a empezar a adornar ese altar. Cuando tú entras en oración, tú te sientes enfrascado, te sientes envuelto en la gloria, y el Espíritu Santo te empieza a llenar allí donde tú estás orando. Y tú dices: Señor, puedo sentir tu gloria en este momento. Si tienes cerrado tus ojos, tú sientes la visita de Dios en tu vida. Es hora que reedifiquemos el altar con nuestro Dios. Elías convoca a todo el pueblo a arreglar el altar con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba la gran idolatría. Habían personas que ya no creían en Dios. Recordemos que Baal tenía mucha influencia, mucho paganismo, había mucha idolatría. Baal tenía más de 400 profetas, pero Dios no tenía tantos profetas como Baal lo tenía. Solo un hombre se levanta a levantar el altar y a empezar a convocar al pueblo: vamos a reedificarlo. Y con ese coraje se barró, y la presencia de Dios en la vida de Elías empieza a convencer al pueblo por el Espíritu Santo, a decirle: es tiempo de que se reconozca quién es Dios y quién es Baal. El convocar a la iglesia o a todo el pueblo a levantar un altar es porque a veces la iglesia ha dejado a un lado el altar personal con Dios. Y Dios no quiere que esto pase. Dios quiere que en todo momento su altar esté encendido. No importa dónde te encuentres, pero que tú apartes un tiempo de comunicación con Dios. El hombre depende más de las cosas materiales que de las cosas espirituales, porque sé que como humanos nos afligimos, nos desesperamos, pero donde tú vas a ganar tus grandes batallas es a través de tu altar personal con Dios. El altar de Dios se tiene que mantener siempre, hermanos, encendido. Marcos 1:35 nos habla que Jesús en una ocasión fue a orar en un desierto, y este desierto era el de Galilea. Él fue muy de mañana a tener la comunicación con su Padre, y estando allí Jesús le clamaba a su Padre por la humanidad, y tal vez por los problemas que estaban pasando, para pedirle fortaleza y fuerza. Jesús quería mantener también su altar encendido. Nosotros como iglesia tenemos que mantener nuestro altar siempre encendido con Dios. Al igual que Jesús, tenemos que pasar tiempo en oración. Al igual que el Maestro, tenemos que derramar lágrimas para estar en la sintonía de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Elías entendía que era importante tener un altar restaurado, porque era tan importante, porque él sabía que nuestro Padre, nuestro Dios, lo merecía.
de tu casa. Necesitamos apartar realmente un tiempo, hermanos, para buscar a Dios. Es necesario mantenernos alerta ante las actitudes que arruinan el altar, la comunicación con nuestro Señor, la pereza, tal vez el estrés, el cansancio laboral, tus actividades físicas que realizas en el día te dejan muy agotado, que ya no tienes tiempo de orar todos los días. Lo hemos pasado porque como humanos nuestro cuerpo se cansa, pero Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Lo está pidiendo todos los días. Es por eso que el Señor trae esta palabra, que tenemos que purificar nuestros altares. El pecado, hermanos, es una de las actitudes que pueden arruinar la íntima relación estrecha con Dios. A veces el hombre dice, estoy mal, me he alejado del Señor, pero sé que Dios me ama y que Dios me va a perdonar. Y a veces se confunde el congregarse a una iglesia por decir que en casa está buscando de Dios, cuando no es así. Dios quiere que todo esté globalizado solamente en una cosa, en servirle y adorarle a Él. Fuimos hechos para gloria y gozo de Él, hermanos, para alabarle todos los días y para adorarle. El pecado oculta y arruina nuestro altar. Primera de Reyes 16, 22 al 29 nos dice que Acab, hijo de Omri, fue rey de Israel sobre Samaria. Pero este rey hizo lo más vil. Fue uno de los reyes más malos antes que él, porque él fue derecho a andar en los pecados, en los deleites, de tal forma que él siguió los pasos de Jeroboam, haciendo que la presencia de Dios se fuera alejando poco a poco del reinado de Israel. Él se casó con una mujer de los sidonios, con un pueblo que no creía a Dios, sino que adoraba ídolos. Sirvió a Baal, gracias hermano, y edificó un templo. Y esto, hermanos, provocó la gran ira de nuestro Dios. Al ver que alguien que había sido rey de Israel estuviera lastimando y arruinando su altar personal con Dios. Si uno como padre de familia, como cristiano, como jefe de hogar, no levanta altar personal, entonces no puede levantar un altar personal tampoco la familia, porque su altar dentro de sí está seco y muerto. Levítico 6, 12 al 13 nos dice que desestimar la importancia de mantener animado el altar de Dios arruina ese encuentro con nuestro Señor. En Levítico Dios nos habla que Él mandaba a los hombres a tener un altar siempre encendido, y lo hacía a través de los sacerdotes, que tenían que estar siempre ocupados de mantener fuego en el altar, de tener grosura para que pudiera ese altar estar en continua llama. Y el sacerdote todos los días tenía que ir a poner leña nueva a ese altar, todos los días. ¿Qué pasa si tú haces una fogata y pones leña, un buen pedazo de leña? ¿Cuánto tiempo toma durar? 2 o 3 horas. Pero después que se consume
Dios, hermano, cuando tenemos una vida doble. El altar de Dios no puede estar encendido cuando está sirviendo a los señores, pretendiendo ser fieles a Dios y caminando en la mundanalidad. No podemos tener un altar encendido. Eso le decía Elías al pueblo: ¿quieren ustedes tener un altar arreglado o arruinado? No pueden servir a los señores. Es por ello que Elías tuvo que levantarse. Conocemos la historia, cómo Dios hizo descender fuego del cielo sobre el altar que Elías había hecho. El pueblo estaba necesitado. El pueblo pedía agua porque la tierra estaba seca. Hoy nosotros tenemos nuestro altar tal vez seco o atenuado, no lo sé cómo esté tu vida, pero Dios quiere que ese altar esté de continuo ardiendo. El altar de Dios depende mucho de nosotros, depende de nuestro crecimiento espiritual, hermanos, depende de tu crecimiento familiar y de tu crecimiento evangelístico que estés haciendo. Porque si tú y yo no estamos pendientes del altar de nuestro crecimiento, vamos a quedar siempre estancados y no vamos a poder subir nuevos peldaños, nuevos niveles. Necesitamos reconocer cuán importante es tener una relación íntima con nuestro Dios. Salmo 63:1 dice que hay que buscar a Dios de madrugada. Es hermoso cuando te levantas a orar de madrugada, a partir de la 1 de la mañana. Busca a Dios de madrugada, aunque estás necesitado y no te dio tiempo durante el día, lo puedes hacer en la madrugada. También nos habla en el libro de los Salmos 42:1 al 5, que también le puedes buscar de tarde y de noche, porque nuestra alma anhela, nuestro espíritu desea tener esa comunicación, y nuestro cuerpo, nuestra carne también lo desea, porque sabe que necesitamos tener nuestros altares arreglados delante de nuestro Dios. Debemos de encender de nuevo el altar y mantenerlo en fuego. El Señor Jesús lo mantenía siempre en fuego. A veces los problemas, las enfermedades no son físicas. Satanás está trabajando a través de las tinieblas, trayendo enfermedades por los aires, haciendo que el pueblo de Dios se enfríe, haciendo que la iglesia ya no quiera seguir avanzando, haciendo que la iglesia se conforme solamente con los grupos de oraciones que hay. Y Dios quiere que la iglesia entienda que en todo tiempo el altar tiene que estar encendido, en todo tiempo tienes que estar orando, en todo tiempo tienes que estar comunicado con el Señor. Si tú no tienes celular, no tienes tecnología, no puedes comunicarte con tus familiares, no puedes comunicarte con otros de otros países. Si tú no tienes oración, no puedes comunicarte con el Padre. Si tú no restauras tu altar y dejas la doble vida, no puedes vivir en ese canal de comunicación. El Señor nos enseña que el altar es de estar clamando y es de estar perseverando, es de estar siempre pidiéndole al Señor por lo que pasa a nuestro alrededor y por nuestras vidas. Lucas 18:2 al 8 está la parábola de orar y no desmayar. En cierta ocasión, una viuda fue ante un juez a pedirle que le hiciera justicia de su adversario, pero el juez no le tomaba importancia a esta mujer. Él dejó pasar mucho tiempo, pero la mujer insistía todos los días: justicia, justicia a favor de mí contra mi adversario. A tal grado que cuando el juez empieza a ver tanta gloria sobre
allí, hermanos, Dios te va a hacer justicia, porque tú estás todos los días clamando, intercediendo. No nos desesperemos, a veces queremos las cosas muy rápido y no es así. ¿Cuánto tiempo te llevaste para ser salvo en Cristo? Algunos fueron pronto, otros tardaron y otros aún están en la promesa de ser también rescatados. Pero sin oración no hay victoria, sin oración no hay respuestas. Es por eso que el Señor enseña la necesidad de orar siempre, no desmayar. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos habla también la palabra y afirma que los primeros cristianos fueron enseñados en la necesidad de mantener siempre la oración. Romanos 12:1 nos dice estas palabras: en el altar de Dios morimos para la carne y vivimos en el Espíritu. Mueres a lo terrenal, mueres a todo aquello que no te deja avanzar, porque tú le estás presentando ahora tu espíritu a Dios, todo tu ser a Dios. Dios no quiere de nosotros religiosidad, que seamos cristianos de apariencias, cristianos de boca. Dios quiere cristianos que mantengamos siempre vivo el alma. Si nos distanciamos del altar del Señor, entonces el pecado tomará gran ventaja en nosotros y va a hacer que nuestras vidas estén totalmente alejadas de la presencia de Dios. Restaurar el altar es cuando tú y yo reconocemos que le hemos fallado.